por un voto de un concejal que se viene dando vuelta en las votaciones importantes, como Cristian Herrera, pero bueno, para completar esa información y algunas denuncias que se tiraron sobre la mesa o sobre las bancas el lunes pasado en la sesión especial del Consejo Deliberante de Morón, nos comunicamos con Francisco Moniz Ruiz, presidente del bloque de Juntos por el Cambio aquí en Morón. Francisco, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Darío, Ubaldo, ¿cómo están? Muy bien, 5 puntos para ser exactos. Bueno, el otro día, más allá de la votación de la rendición de cuentas, hubo un tema como la seguridad que se puso, ¿no? Que expuso al oficialismo por distintas vertientes, ¿no? El gasto en seguridad y el tema de si el intendente tiene o no custodia policial, ¿no? Sí, fue uno de los temas. Lo cierto, primero, es que entre lo que se presupuestó y lo que se terminó ejecutando en seguridad hay una diferencia de más de 100 millones de pesos. Así que nada, queríamos señalar por qué, digamos, y que el oficialismo nos cuente, nos dé una respuesta al respecto. No, digo, vimos que se priorizaron otras áreas más políticas, jefatura de gabinete, unidad de intendente, crecen, pero mientras tanto Seguridad Ciudadana se desfinancia en 156 millones. O se subejecuta. Así que bueno, nada, preguntamos eso porque la verdad es que nos parecía que la seguridad es una prioridad de los vecinos y el oficialismo tiene que dar alguna explicación de qué pasó con esos recursos, ¿no? Uh-huh. Obviamente eso todavía no tuvimos respuesta. Y lo segundo, sí, que claramente dentro de esos gastos había 5 millones de pesos de policía adicional en la casa del intendente. Y obviamente la solicitud de la policía adicional decía claramente custodia de la casa del intendente Lucas Gil. Cuando nosotros pedimos la interpelación, después del hecho que sucedió en la casa del intendente el 28 de enero del año pasado, de este año, le pedimos la interpelación justamente para que el secretario de Seguridad viniera a dar explicaciones. Cuando vino, que no vino una interpelación, vino una reunión cerrada, sin versión taquigráfica, sin registro de video, lo que nos dijo que era un policía adicional que estaba haciendo seguridad en el barrio. Uh-huh. Y lo que llama la atención además es que cuando uno mira el expediente dice que tiene que haber 2 policías. Ese día había un policía solo. Bueno, ¿qué pasó con el otro? ¿Estaba yendo? ¿No estaba yendo? ¿Faltó justo ese día? La verdad es que nos quedan muchas dudas respecto de esto. Y además de que dijeron que no iban a tener custodia y le estamos pagando 5 millones de pesos a la custodia del intendente en la puerta de la casa a las 24 horas. Bueno, quizás hoy ya no la tenga, pero estamos hablando de contrataciones que se hicieron el año pasado, ¿no? Estamos hablando del balance del año pasado. De acuerdo, pero por lo menos hasta que sucedió ese hecho seguía vigente. Hasta enero pasado, claro. Enero por lo menos seguía vigente, después no tuvimos información. La verdad es que hubiese sido bueno que el secretario Yapura viniera. Cuando vino el secretario Yapura nos dijo a los concejales que era un policía que estaba justo en el barrio haciendo policía adicional, pero cuando miramos el expediente, él mismo como secretario pide la custodia en el domicilio del intendente, sobre la calle Dinamarca. Entonces nos vino y nos mintió en la cara a los concejales de la oposición, pero también a los concejales del oficialismo. Dijo que había un policía adicional en el barrio y no admitió que había un policía adicional pura y exclusivamente, específicamente en la casa del intendente. Y eso lo dijo en una reunión frente a todos los concejales. Otro tema vinculado con la seguridad que comentaste en la rendición de cuentas tiene que ver con fondos, con un fondo, una partida que es para seguridad, que se coparticipó con el presupuesto del año pasado. Creo que se generó ese fondo en octubre del año pasado, se coparticipa en noviembre. Estamos hablando del 2020, que se creó ese fondo, y vos lo que decís es que se reajustó la partida para pagar, hacer gastos corrientes, ¿no? Gastos de personal y demás. ¿Eso es algo, digamos, de lo que es ese tipo de recursos son fondos afectados o como ocurre con, no sé, el fondo educativo se utiliza en cualquier cosa y no se rinde cuenta? Son fondos afectados. Yo no sé qué pasó administrativamente, tampoco nos dieron respuesta a esto en la sesión, porque bueno, si nos explican y nos dan un motivo, nos explican qué pasó, uno puede entender o no, pero la verdad es que la falta de respuesta del oficialismo es notoria. Hay un fondo afectado de 212 millones de pesos que se terminó
reasignando. Es muy difícil, la verdad es que uno prefiere no tocar los fondos afectados. Si dice que se va a gastar en eso, se tiene que gastar en eso. Se pueden reajustar siempre y cuando vuelvan al mismo tema, que es justamente temas de seguridad, chalecos, o sea, tenía un destino ese decreto, chalecos, alarmas, patrulleros. No sabemos si la verdad es que qué hizo el municipio en esos fondos, porque lo que nos aparece después es un decreto donde se reasigna y se termina pagando en salarios. Y uno ese fondo, primero, si lo vas a reasignar, tiene que ser en seguridad, y segundo, no puede ser en salarios, porque además el mismo decreto que giraba eso decía que no podía ser en salarios. Entonces la verdad es que ni hablar de que esto es la rendición de cuentas también es un balance de gestión, y para nosotros en seguridad fue deficitario. El sistema de alarmas comunitarias falla, el sistema de cámaras falla, nunca terminan de decir cuántas cámaras hay en relación a cuántas le dejamos nosotros, siempre es un número distinto. No sabemos con claridad cuántos patrulleros de seguridad ciudadana hay hoy, cuántos están en cuadrículas, cuántos están afectados a que lo use el secretario. La verdad es que la falta de respuesta en materia de seguridad es inaudita. Se dijeron un montón de cosas, pero ni un solo dato concreto o un solo dato claro. El año pasado dijeron que iban a hacer kilómetros de fibra óptica, hicieron 0 kilómetros de fibra óptica. Nuestra gestión le dejó 17 kilómetros de fibra óptica, que le permite hoy seguir instalando cámaras, seguir desarrollando la seguridad. El año pasado se hizo 0 de fibra óptica. Entonces la verdad es que me parece que es más que insuficiente. Nosotros no podíamos aprobar esto. Francisco, buen día. Ubaldo te saluda. ¿Cómo estás? Buen día, Ubaldo. Recién hablábamos, estamos hablando mucho del tema seguridad y quería abordar este tema por dos costados. Uno tiene que ver con la presentación que hace aproximadamente 15 días hizo el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo, sobre un programa directorio para el manejo de la seguridad que incluye, entre otras cosas, medidas de cierre de algunas avenidas que conducen o que comunican a ese municipio con el de Morón. Las medidas que el gobierno de Ituzaingó presentó, de alguna manera surgen de un cuadro de situación. Uno entiende que hay allí algún tipo de información, de datos, no sé si mapa del delito o algo parecido. Y te quería preguntar por dos costados. Primero, ¿cómo entienden ustedes, como vecinos de Morón, que los puede afectar estas medidas que propone la gestión de Alberto Descalzo, que Lucas Gui dijo en un programa de televisión se están trabajando en conjunto? Y por el otro lado, saber si el municipio de Morón tiene eso, tiene esos datos, si tiene algún tipo de mapa del delito para a partir de allí tomar las medidas que correspondan. Mira, Ubaldo, lo cierto es que esa información al Consejo Deliberante no llegó. Es decir, nosotros no sabemos qué arterias se piensan comunicar, o sea, oficialmente, ¿no? Digo, más allá No, al Ituzaingó tampoco, quédate tranquilo que al Ituzaingó menos, y lo votaron. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos determinar, digamos, si estamos de acuerdo o no con una medida, digamos, qué características, durante cuánto tiempo? Hay un montón de cómo, que la verdad que lo primero, si el intendente Gui dijo que ya estaban conversando, la verdad es que todavía, por lo menos a la Comisión de Seguridad del Consejo Deliberante no le ha llegado, si implica medidas legislativas, si implica alguna ordenanza de parte nuestra, si implica alguna resolución, si implica algún decreto del intendente. La verdad es que todavía no nos consta nada, así que no sé si es conversaciones o ya están pensando en hacerlo operativo. En Morón es característico que la información llegue tarde al Consejo Deliberante, los convenios llegan un momento para que los aprobemos una vez que ya terminaron de cumplirse, o sea, la verdad es que el manejo que viene teniendo el oficialismo con esto es bastante difícil. Así que, Ubaldo, en eso, cuando nos llegue la información te podré dar una respuesta. Lo cierto es que no nos consta ni media carilla de información al respecto. Lo mismo nos sucedió cuando nos vinieron a decir en esta última rendición que tenían superávit. O sea, tuvimos que ir a buscar la información al área de decretos porque ni siquiera nos constaba, era todo un dibujo el superávit. Un superávit, creo que de 6 millones que... Sí, no, es falso, es absolutamente mentira. Es absolutamente mentira porque se quedaron sin pagar facturas desde octubre, noviembre y diciembre del año pasado, quedaron sin pagar las facturas de Urbacer, que suman como 477 millones de pesos. Lo que hicieron fueron no devengarlas, patearlas para el año que viene y decir que tuvieron superávit, pero eso es un dibujo. Si hubiesen pagado las facturas de Urbacer del año pasado, directamente daba déficit. Con que pagaron una sola de las facturas daba déficit. Es más,
pasaron para este año gastos por 1.900 millones de pesos, con que el 0,3% de esos gastos se hubiesen ejecutado en el año que correspondían ejecutarse, que era el año pasado, daba déficit. Entonces, es fácil, es como patear la cuenta de la tarjeta para el mes siguiente, digamos, pero esa plata ya está gastada. Entonces, la verdad es que nos digan que tuvieron superávit y mostrar que están equilibrando el municipio es parte de un relato, es absolutamente mentira. Estamos hablando con Francisco Moniz Ruiz, presidente del bloque de Juntos por el Cambio de Morón, el bloque principal, ¿no?, de este universo de Juntos por el Cambio, que en varios municipios y en varias provincias y también en el Congreso y en la legislatura están en una campaña como la de Lula en su momento, ¿no?, de ficha limpia. Que siempre decimos que después igualmente echa la ley, echa la trampa, porque te limpian la ficha y sos candidato lo mismo. Pero ustedes presentaron un proyecto aquí en Morón y quería así brevemente, si me podés contar en un minutito, bueno, ¿qué significa esto de ficha limpia? ¿Cómo sería, cómo lo imaginan ustedes esto aplicado al municipio de Morón? Bueno, lo cierto es que es una iniciativa que municipios como San Isidro, 3 de febrero ya decidieron implementar. Es para cargos de funcionarios con rango de director, secretario, subsecretario u otros que tengan características similares. Por ejemplo, en Morón existe la vicejefatura de gabinete, bueno, también para la vicejefatura de gabinete que se inventó el año pasado. Para todos los casos, aquellas personas que estén condenadas por delitos, digamos, de índole penal en segunda instancia, no puedan ser parte del Ejecutivo, y me parece que es lo más lógico. Si nosotros para ese requisito se supone que lo pedimos también para el empleo público, me parece que los funcionarios, la política tiene que dar el ejemplo. Y lo mejor es que los funcionarios no arrastren condenas. No podemos llenar el Estado de funcionarios corruptos o funcionarios condenados. Lo más lógico es que impulsemos eso, así que esperamos que el oficialismo lo trate. Lo que pasa siempre con estos temas, son buenas iniciativas, pero después, si el oficialismo tiene la decisión política de cajonearlo, lo vamos a tener que salir a decir. Sí, igual también brevemente uno se imagina, me viene a la cabeza dos casos recientes, ¿no? El del intendente de Merlo, que está en licencia y directivo del VAPRO, Gustavo Menéndez, que tiene una sentencia firme y sigue como si nada en la vida, y el otro que por un caso menor, ¿no?, el tema de la adecuación del Grupo Clarín, Martín Sabatella también tiene una condena menor, no va a ir preso por eso, pero está inhabilitado para cargos públicos, sigue su vida como si nada. Digo, esta jurisprudencia que se armó la justicia para la política, que no corre en otras esferas de la vida, ¿se puede cambiar? ¿Hay que reformar el código? ¿Cómo? Para que realmente surja efecto, ¿no?, esto, y no sea cosa de que hoy presentamos un decreto, una ordenanza, mañana la anulamos y sigue como si nada. ¿Qué hay que hacer para que realmente cambie y se vuelva a la normalidad con cierta jurisprudencia que sea igual para todos? Mira, lo primero, tiene que salir la ley nacional y la ley provincial, porque la ley nacional y la ley provincial tienen competencia electoral y tiene que ver con las candidaturas. Sí. En nuestro caso es para los cargos de funcionario. Sí. Está porque el municipio, el Consejo Liberante no tiene competencia electoral. Entonces, lo primero que hay que pedir es que se hagan la ficha limpia a nivel provincial y nacional. Y a nivel municipal, que traten el expediente. Que presentamos más de los bloques que representamos a 13 concejales y que lo acompañen. Digo, ¿por qué se negarían? ¿Cuál sería el motivo del oficialismo para negarse una propuesta de este tipo, que además es una iniciativa ciudadana? Bueno, no sé, veremos qué pasa si se trata, ¿no? Porque hay varias cuestiones que vienen ahí negándose en el Consejo Deliberante de Morón. Así es, lo cierto es que todavía estamos esperando más de 3 interpelaciones que pedimos, 2 sesiones extraordinarias, ya se lo pedimos al presidente del Consejo Deliberante, Marcelo González, y estamos esperando que lo resuelvan de algún modo, porque parece que lo que menos quieren es debatir y me parece que no hay que tener miedo al debate democrático. Sí, lo ampliamos ya que está a otros distritos, porque todos están haciendo campaña de junta de firmas y demás. No todos presentan proyectos en su propio distrito, también hay que decirlo, no todos. Hablo por distritos vecinos que con este tema van, sí, se pone una mesita, juntan firmas, pero proyectos no presentan, para que en su municipio haya una ordenanza acorde con esto que están manifestando. Francisco, te agradecemos tu tiempo, ¿sí?
Muchísimas gracias, esperemos que el ejemplo de Morón sirva. Dale. Un abrazo grande. Ojalá que Nos tengas vemos. buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bien, hablamos con el presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio aquí en Morón, Francisco Mones Ruiz, a propósito de varios temas. Muchos se desprenden de la situación devenida en torno a la rendición de cuentas y los gastos que el municipio gobernado, que tiene como principal autoridad a Lucas Gui, ejecutó o dejó de ejecutar, y con algunas exposiciones difíciles de sostener en torno a los gastos y a los números que aparecen de cifras que se pagaban por adicionales de seguridad. Cuando ocurrió aquel episodio, recordemos que involucraba a personal policial que estaba, por decirlo con la terminología de aquel momento, en el barrio, en el Palomar donde vive el intendente de Morón. Rápidamente, porque muchos hablaron y muchos titularon que la custodia del intendente había baleado a un delincuente. Pero ahí estamos viendo la nota de página 12, ¿eh? No Sí. estamos hablando de que lo publicó algún medio, viste, con alguna intención partidaria y demás. Página 12 también puso: un custodio del intendente de Morón mató a un hombre en un presunto intento de robo. Después el intendente salió con un comunicado diciendo: yo no tengo custodia. Sí, por eso, es el comunicado que recibimos todos, a eso me quería referir, ¿no? Que rápidamente recibimos a través de personal de prensa del municipio de Morón, creo que no lo debo tener a esta altura del partido, desmintiendo que el intendente Lucas Gui tuviese custodia. Bueno, el tiempo demostró que evidentemente esto era así, o singularmente hay una custodia que atiende, vaya uno a saber por qué razones, la cuadra en la que casualmente vive el jefe comunal de Morón. No parece ser una casualidad, sino que estamos hablando pura y exclusivamente de personal como otros intendentes han tenido también, ¿no? En este sentido no hay... Tampoco está mal, digo, pero... ¿Para qué lo niegan? ¿Para qué lo negás? ¿Qué sé yo? ¿Para qué lo niegan? Sí, no es un custodio que lo va llevando, que va detrás, ¿no? No es el típico custodio No es un personal. guardaespaldas. Exactamente. No es un guardaespaldas. Pero sí custodia la cuadra, lo cual no tiene nada de malo. Es más, si vos te estás peleando realmente con las mafias, más vale tener un custodio, qué sé yo. Y sí, no sería descabellado que esto ocurriera y no sería el primer intendente en tener ese tipo de custodia. Pero bueno, lo loco de todo esto es la desmentida. Porque la desmentida le termina dando entidad al hecho de que... No es un custodio personal, eso está claro. Pero sí que custodiaba la casa o la cuadra, ¿no? Sí. Porque la gente lo hace habitualmente pagándole a alguien de una seguridad privada, en el mejor de los casos, ¿no? Y después, Sí, bueno, lo que denuncia Mones Ruiz respecto a la caída de las prestaciones de seguridad que tenía la gestión de Ramiro Tagliaferro en relación a la actual, y también esta cuestión de la que resulta muy difícil que cualquier propósito se pueda llevar a buen puerto si uno no tiene los datos para tomar las medidas correspondientes. Y esto está relacionado tanto con Ituzaingó y su proyecto de cierre de calles en un presunto plan de seguridad, como en el caso de Morón, en donde, según denuncia la oposición, no hay datos que tengan que ver o que de alguna manera expliquen determinadas medidas de seguridad que está llevando adelante la gestión de Gui. Bueno, de Ituzaingó directamente no hay datos. El otro día hay un concejal, lo sacamos habitualmente, que por su celular transmite la sesión de Ituzaingó. Entonces ahí